Enfermeros de salas psiquiátricas, ¿qué hizo un paciente que los dejó sin palabras? Durante mi rotación de salud mental en la escuela de enfermería, era una instalación para menores, conocí a un chico para quien me hicieron hacer la admisión, inventariar sus pertenencias, llevarlo a su habitación. Él estaba en la sala de admisión esperando, sin ropa, dibujando círculos por toda la habitación con desechos humanos. Una vez que llevamos a ese chico a su piso, me presentaron a un adolescente que tuvo un brote psicótico de algún tipo y solo decía diferentes entonaciones de turn down for what en respuesta a todo. Dijeron que ya llevaba como 3 semanas así. Me senté a almorzar con una chica que parecía súper normal, hasta que las enfermeras me dijeron después que había desvivido a su hermana atacándola con un arma blanca repetidamente cuando tenía 10 años y su hermana 4. Un turno de 12 horas fue suficiente para mostrarme que nunca, pero nunca quiero ser enfermero psiquiátrico. Hay algunas personas que no tienen verdaderos trastornos psiquiátricos pero terminan en la instalación. Había un dulce hombre mayor que tenía el habla arrastrada y pensaron que había tenido un derrame cerebral. Le hicieron algunas pruebas y resultó que tenía ELA, enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. Era del tipo que comienza en la garganta. Le dieron la noticia y lloró durante 2 días seguidos. Le ponía canciones de country antiguo en mi teléfono, aunque se supone que debes dejarlo en tu casillero. Estuvo allí durante 1 año y medio. Tuvimos que verlo deteriorarse lentamente. Primero perdió el habla, luego no pudo tragar. Luego, su cabeza y cuello se bloquearon en una cierta posición. Tenía secreciones que salían de su boca y usaba un paño para absorberlas. Luego, tuvieron que ponerle un tubo en el estómago. Tenía miedo de acostarse por la noche porque las secreciones lo ahogaban. Me sentaba junto a su cama y empezaba a jadear por aire y a respirar con dificultad. Lo sentaba y le daba palmaditas en la espalda. También tenía una orden de no resucitar. Siempre temía que dejara de respirar. Miraba su pecho para asegurarme de que estuviera vivo. Un día, en el segundo turno, dijeron que se había acostado. Hubo un tapón de mucosidad y se puso azul. Le hicieron succión. Fue al hospital local en ambulancia y falleció al final de la semana. Soy profesional de apoyo directo en una sala psiquiátrica. Bajo ninguna circunstancia se nos permite salir del lugar sin relevo de supervisión para los clientes. Lo que significa que si el siguiente turno no llegaba cuando se suponía que debías irte a casa, tenías que quedarte. Sin excusas. Esto a menudo me obligaba a trabajar turnos de 16 a 32 horas. Se suponía que debía salir a medianoche en un sitio rojo. Rojo significa pacientes con un nivel alto de trastorno psicótico, y mi relevo no apareció para su turno de 12 a 8 am. Había estado allí desde las 8 de la mañana. Tenía que quedarme. Había un cliente en particular que se ponía peor con la esquizofrenia durante la noche. Me dijeron que solo hombres trabajaban el turno nocturno en este sitio porque este cliente se volvía extremadamente agresivo con las mujeres y yo era pequeña, mido 165 centímetros. A las 2 de la mañana, el cliente entra en la sala de supervisión del personal. Solo una habitación con una mesa, silla de plástico, radio y una nevera. Estaba haciendo el papeleo. El cliente comenzó a dar vueltas alrededor de mi mesa, rascándose desesperadamente la cara y murmurando necesito matar una y otra vez mientras me rodeaba. Llamé a mi supervisora. Le dije lo que estaba pasando y que iba a irme porque temía por mi vida y estaba extremadamente cansada. Básicamente, me dijo que si me iba, me despedirían. Tampoco me permitían encerrarlo en su habitación porque los sitios donde trabajaba eran casas propiedad de la compañía donde alojaban a individuos con trastornos mentales. Querían fomentar una sensación de este es tu hogar para que tuvieran libertad total sobre la casa y dónde ir. Puse la mesa de plástico en la esquina y me posicioné entre la esquina y la mesa y llamé a la policía. La policía me escoltó fuera y me negué a volver al trabajo. Los días siguientes mi jefa siguió llamándome y preguntándome si podía volver a trabajar ya que tenían escasez de personal y le dije que se olvidara de mí. Tengo muchas historias. Una triste pero fascinante. Esta niña bonita, probablemente de unos 7 años, había llegado alrededor de las 2 de la mañana a nuestro centro. Era adorable, súper dulce y un poco lenta. Inmediatamente me hice amigo de ella y seguía preguntándome por qué servicios de protección envía a estos niños que me parecen estar bien con nosotros. Ella no debería estar aquí, o eso pensaba. Resulta que esa tarde ella llegó a casa de la escuela, la puerta principal estaba desbloqueada, así que entró por el garaje. Abrió la puerta y ahí estaba su papá. Papá tenía una motosierra y literalmente estaba usándola con alguien, creo que era un miembro de su familia. Ella aún no comprendía lo que estaba pasando, o estaba en algún tipo de shock, no podía decirlo. Pero maldita sea, esa me dejó boquiabierto y nunca lo olvidaré. Soy enfermera. Lo siguiente no ocurrió en el trabajo. Una noche,
saliendo del cine con mi hijo de 11 años, pasamos junto a una joven desaliñada que evidentemente estaba angustiada. Le pregunté si estaba bien. Dijo que no lo estaba y rompió en un llanto incontrolable. Le di un abrazo y le dije que todo iba a estar bien. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Pude notar que estaba seriamente desequilibrada y desesperada. Para resumir, había estado en una retención psiquiátrica en un pequeño hospital comunitario al norte de nosotros. La habían dado de alta y le dieron un boleto de ida a la ciudad donde estaba el cine y simplemente la dejaron allí. Ella enumeró una larga lista de medicamentos psiquiátricos y ansiolíticos, junto con sus dosis, que le habían recetado pero que no había estado tomando porque no tenía acceso a ellos. Me contó su historia, trabajos perdidos, hijos perdidos, un divorcio. Era desgarrador. Intenté convencerla de que me dejara conseguirle ayuda, y su reacción fue la esperada. Dijo que había estado vagando por los alrededores del centro comercial durante 3 días, y se veía así. Le di los $40 que tenía conmigo. Llevé a mi hijo al coche, llamé al 911 y expliqué la situación. Quería que mi hijo experimentara la primera parte, donde mostramos compasión a las personas en su momento de necesidad. No quería que viera la parte fea donde la llevaban bajo custodia. Conduje hasta donde había estado, esperando mantenerla vigilada hasta que llegara servicio médico, pero ya se había ido. Supliqué que la ayudaran, que la recogieran debido a que era vulnerable y un peligro para sí misma. Dudo que lo hicieran. Estaba tan alterada que dudo que haya hecho un buen trabajo articulando lo que necesitaba hacerse. No fue mi mejor momento. Maldita sea, todavía me conmueve. Espero que la hayan encontrado y esté en camino a recuperarse. En mi país, las personas con enfermedades mentales y las personas con dependencia química son tratadas como basura. Ojalá fuera diferente. Probablemente la historia más trágica que he escuchado proviene de mi madre, quien trabajaba en un hogar de cuidado en la isla de Man en los años 80, cuidando a una mujer de 80 años con demencia. Su nombre era Davina y llegó a la isla desde Escocia cuando tenía 16 años para casarse con un hombre de la isla a quien había conocido durante unas vacaciones con sus padres. Él era guapo, acomodado y estaban locamente enamorados. Davina rápidamente se convirtió en la envidia de todas las mujeres solteras de la isla, ya que su nuevo esposo era muy deseado. Después de casarse, compraron una hermosa casa en el paseo marítimo y tuvieron una niña. Una mujer en la isla hizo todo lo posible para separarlos y difundió un rumor malicioso de que su esposo le había sido infiel. Era una isla pequeña en los años 1910, por lo que fue el tema de conversación del pueblo. Con el corazón roto y delirante, Davina tomó a su bebé recién nacido y caminó hacia el mar. La sacaron, pero su bebé fue arrastrado por las olas. Fue inmediatamente institucionalizada a los 17 años y pasó toda su vida en una sala psiquiátrica hasta que la trasladaron a un hogar de cuidado cuando desarrolló demencia. Toda su vida completamente perdida. Todos los días le preguntaba a mi madre dónde estaba su bebé y, a menudo, se escapaba e intentaba caminar hacia la playa, a menos de 1 kilómetro de distancia, presumiblemente para ver si su hijo había aparecido. Mi madre le dio una muñeca y ella lloró de felicidad, creyendo genuinamente que habían encontrado a su bebé. Realmente creía que la muñeca era su propia carne y sangre. No es mi historia, pero he escuchado muchas de mi madre. Ella no trabaja en una sala psiquiátrica, pero trabaja con personas que encontrarías allí. Iba a visitas para revisar a las personas y ver si necesitaban ser ingresadas en cuidado, etc. De todas formas, una que se destaca para mí fue una vez que recibieron una llamada sobre una anciana. Creo que fueron los vecinos quienes llamaron. No conozco los detalles de la llamada, pero se decidió ir a visitar a esta señora. Llegaron, tocaron el timbre y, después de un rato, una anciana abrió la puerta. No se había estado cuidando en absoluto en lo que respecta a la higiene personal. Tenía el cabello largo, uñas largas, estaba sucia, etc. Y también, solo llevaba una bata, que estaba abierta. Les permitió entrar. El apartamento se veía como uno esperaría de acuerdo con la descripción de la señora. Sucio, inmundo, basura por todas partes y, por supuesto, un muy mal olor. Caminan más adentro del apartamento para charlar con la mujer. Después de un corto tiempo, mi madre empieza a oler algo aún peor. Mira alrededor y ve algo cociéndose en la estufa. Se acerca y mira en la olla. La mujer estaba cocinando sus propios desechos, con papel higiénico y demás. Incluso había un cucharón. No recuerdo más que eso, pero supongo que la llevaron a cuidados. Había un residente en la unidad de cuidados intensivos del asilo de ancianos donde trabajaba que tenía Alzheimer y estaba gravemente deprimido. En mi primer día, cuando todavía estaba en capacitación, me llamó pidiendo ayuda. Me acerqué a él para ver en qué podía ayudarlo, se dio vuelta, me miró a los ojos y, sin un atisbo de alegría en sus ojos, me dijo que por favor terminara con su miserable vida.
Mis ojos se abrieron de par en par y no dije nada, porque estaba tratando de procesar toda la situación. Afortunadamente, mi entrenador notó lo que estaba pasando y vino a recogerme. Más tarde supe que el tipo era un psicólogo clínico que había pasado su vida estudiando Alzheimer. Así que, cuando empezó a notar que mostraba síntomas, se deprimió mucho y empeoró muy rápido. Ahora vive en el asilo de ancianos, horriblemente deprimido todo el tiempo, y no recuerda por qué. Fue algo muy oscuro para enfrentar en mi primer día, y solo terminé trabajando allí durante un mes. Mi novia, la llamaremos Kai, trabaja en un segundo empleo en un centro que brinda servicios de salud mental. Más específicamente, trabaja en una instalación que reintegra a personas con esquizofrenia severa, trastorno bipolar, adicción a las drogas, etc., de vuelta a la sociedad. Estas personas viven en un edificio de apartamentos que es propiedad y está operado por esta organización. El trabajo principal de Kai es distribuir medicamentos a los residentes. Una noche recibió una llamada de una residente que le dijo que necesitaba ayuda. Kai subió a la habitación de esta mujer, llamó a la puerta, le dijeron que entrara, abrió la puerta y la vio de pie en su sala de estar sosteniendo un arma blanca en su cuello. Ambas muñecas de la residente ya estaban lastimadas y manchadas de rojo. La residente procedió a herir su cuello horizontalmente. En ese instante Kai escuchó gritos provenientes del baño. Entró al baño y encontró que el teléfono de la residente estaba en una llamada, en modo altavoz, con su madre. Kai le explicó a la madre de la residente quién era y que necesitaba llamar al 911. Había tanto líquido rojo en el lavabo del baño que había saturado completamente un rollo de toallas de papel que se había caído. Kai tomó algunas toallas, corrió de regreso a la residente, las envolvió alrededor de sus muñecas para intentar detener la pérdida de hemoglobina y luego llamó al 911. La ambulancia llegó y se la llevó. De alguna manera milagrosa, la residente sobrevivió. Esa misma noche, Kai tenía que revisar a otra residente que no había hecho un registro en las últimas 24 horas. Kai fue a la habitación de la mujer y tuvo que entrar ella misma debido a la falta de respuesta después de tocar y llamar al teléfono de la residente. Abrió la puerta y encontró a la mujer sin vida en su sillón reclinable. Es innecesario decir que Kai quedó bastante traumada después de trabajar ese turno. No soy enfermera, pero estuve temporalmente en un pabellón psiquiátrico. Estaba jugando ajedrez con un tipo que se levantó para ver al terapeuta que tenían en el lugar. Había un anciano llamado Gary que creo que tenía demencia por las cosas que decía. Nunca fue violento, pero a veces pensaba que era un maestro en ciertas situaciones, decía cosas muy extrañas y una vez limpió la mesa con su camisa. Una vez se quedó dormido junto a mí en una silla también. Una que nunca olvidaré fue cuando miré a través de la puerta del pasillo, yo estaba en la sala de recreación principal, el pasillo conducía al resto del lugar. Gary tuvo un pequeño desacuerdo con una de los miembros del personal. Aquí está la conversación, noté que no tienes jugo de naranja, solo de uva. Así es. Lo siento, Gary. Gary asiente lentamente con la cabeza. Estás despedida. Y luego se aleja. Supongo que ahora estoy despedida, dijo la enfermera riéndose. Espero que esté bien. Tuvo algunas situaciones así cuando estuve allí. Nada grave, pero no pude evitar reírme de algunas de ellas. Tal vez no sea sorprendente, pero sí una realización absolutamente fascinante a la que llegué mientras trabajaba con un paciente en particular. Un paciente con esquizofrenia estaba describiendo sus alucinaciones. La mayoría de las veces experimentaba alteraciones visuales como ver un burbujeo e inclinación de su campo visual, pero cuando su ansiedad se elevaba, alucinaba con un gran perro negro que entraba en su habitación o lo veía al final del pasillo. En ese momento yo era estudiante y estaba reacio a preguntarle si estaba familiarizado, pero lo que su descripción me recordó de inmediato fue el Grimm del folclore y las leyendas europeas antiguas, más recientemente referido en Harry Potter. El Grimm se describe como un perro negro etéreo que servía como presagio de muerte inminente para quien lo viera, invisible para todos los demás. Eso me hizo pensar, ¿eso era esta alucinación de un perro común? Asumiendo que sí, ¿qué les pasaba a las personas en la Edad Media y siglos posteriores que tenían episodios psicóticos? ¿Cuánto tiempo vivían? Imagino que una persona esquizofrénica viviendo en una época y lugar sin concepto de atención médica mental fácilmente se encontraría en altercados, infringiendo la ley y tomando decisiones generalmente malas que pueden terminar en una muerte accidental, un encuentro fatal con un hombre o una bestia, ejecución o el final todavía común para las personas psicóticas. Se quiten sus vidas. Mi suposición es que tal vez las personas de Europa que experimentaban episodios psicóticos alucinarían con el Grimm. Le contarían a otros que por supuesto no podían verlo y a medida que su psicosis empeoraba encontrarían su muerte prematura. Quizás esto ocurrió lo suficiente como para que se corriera la voz de que si veías a este infame perro negro, tu tiempo estaba cerca de terminar.
Una búsqueda ligera de Green, más el término esquizofrenia, no me arrojó resultados. Me encantaría profundizar en esta hipótesis algún día. No soy enfermero, pero fui paciente. Estuve internado después de un intento de desvivirme a mí mismo. Soy diabético y me cambiaron la insulina por una que nunca había usado porque no estaban familiarizados con mi tratamiento. Me dieron insulina alrededor de las 7 de la tarde. Me quedé dormido alrededor de las 9, pero me desperté a eso de las 11 porque me sentía raro, es decir, como si mi glucosa estuviera baja. Fui a la estación de enfermería y le dije a la enfermera que necesitaba que me revisaran la glucosa. Ella me dijo que era hora de dormir y que me volviera a acostar. Después de tratar de convencerla de que solo tomara unos minutos para revisar mi glucosa, la muy torpe llamó a seguridad, quienes me escoltaron de regreso a mi habitación y me encerraron. Entonces, mientras estaba en la instalación bajo vigilancia, literalmente me dijeron, cuando estaba pidiendo tratamiento para mantenerme vivo, que me fuera a dormir y posiblemente dejara de respirar durante el sueño. Al final, o me desmayé o me quedé dormido. Cuando desperté, unas 2 horas más tarde, después de haber salido de un evento de hipoglucemia severa, mi glucosa estaba en 19 cuando me revisaron y se dieron cuenta de que algo andaba mal. Durante la vigilancia, se realizan revisiones frecuentes cada 10 a 15 minutos. Sorprendentemente, les llevó 2 horas darse cuenta de que algo no estaba bien. Cuando pude levantarme, me desahogué con esa mujer. Seguridad se involucró, poniéndose entre ella y yo, pero me dejaron desahogarme. Creo que lo más contundente que le dije fue, solo porque estoy deprimido no significa que esté loco ni sea idiota. Podría haber muerto porque no te molestaste en tomarte 2 minutos para pinchar mi maldito dedo. Si sus lágrimas a la mañana siguiente y su ausencia durante el resto de mi estadía son algún indicio, fue despedida esa misma mañana. No es mi historia, sino la de mi padre, pero es demasiado buena para no compartirla. Cuando mi papá comenzó como enfermero psiquiátrico, generalmente le tocaban los trabajos desagradables que nadie más quería hacer. Solía haber un hombre mayor en la sala donde trabajaba, aparentemente solía ser director de escuela, por lo que era increíblemente rígido, callado y, según todos los informes, un imbécil con poco respeto por el personal de la sala. También era bastante abusivo verbalmente la mayor parte del tiempo y tenía un desprecio general por cualquier persona que encontrara. Solía usar un enorme abrigo verde todos los días sin importar la ocasión y en general estaba bastante desaliñado, con muy mala higiene personal y bastante maloliente todo el tiempo. Como resultado, los enfermeros tenían que lavarle el cabello y cortarle las uñas de las manos y los pies cuando él lo permitía. Siendo uno de los enfermeros más jóvenes en la sala, a mi papá le tocó cortarle las uñas de los pies a este anciano un día. Dijo que lo había hecho 1 o 2 veces antes y que era un proceso bastante nauseabundo, empeorado por el hecho de que el viejo director no le debía palabras bonitas mientras lo hacía, por lo que en general era una experiencia bastante deshumanizante. En esta ocasión particular, mi papá recuerda que el paciente estaba inusualmente callado y no abusivo cuando comenzó a cortarle las uñas de los pies, pero no le dio mucha importancia. Aparentemente, a mitad de cortar las uñas, teniendo en cuenta que los enfermeros generalmente se arrodillaban frente a este tipo mientras lo hacían, mi papá dijo que este viejo comenzó a masajearle en la cabeza. Mi papá es una persona súper tranquila, encantadora y dulce que generalmente solo anticipa lo mejor de las personas, por lo que aparentemente pensó que este tipo simplemente estaba mostrando un momento inusual de afecto. Eso fue hasta que el olor llegó. Un olor horrible. Resulta que el viejo había estado almacenando sus propios desechos humanos en los bolsillos muy profundos de su abrigo durante, lo que mi papá estimó, la última semana o así, y ahora procedía a masajearlo en el cuero cabelludo de mi papá. Y con vigor. A mi papá le tomó unos segundos darse cuenta, pero cuando lo hizo, tuvo que salir corriendo de la habitación para expulsar su última comida que comió en el fregadero más cercano, y luego procedió a lavarse el cabello con desinfectante de manos de grado hospitalario, ya que era lo único que tenía a mano. Aparentemente, el olor se quedó en su cabello durante aproximadamente 1 semana y durante ese tiempo tuvo que usar una bandana para evitar sentirse mareado por el olor de su propio cabello. Esta es solo una de literalmente cientos de historias que mi papá ha compartido conmigo durante su tiempo como enfermero psiquiátrico. La mayoría de ellas son igualmente bizarras, algunas son desgarradoras, impactantes y perturbadoras. En general, la mayoría de ellas tienen un buen grado de humanidad. Hay historias que nos hacen reír y que le pedimos a papá que cuente y vuelva a contar, pero al final del día, mi papá y sus colegas tienen una gran cantidad de cuidado, compasión y paciencia por las personas de las que cuidan. A veces es bueno reírse de las cosas malas después de un día difícil.
Siempre era interesante escuchar la admisión de alguien en medio de una crisis esquizofrénica, su primera vez teniendo alucinaciones, y cómo su vida aparentemente normal de repente se vuelve confusa y la realidad comienza a desmoronarse frente a sus ojos. Un tipo estaba en el trabajo cuando empezó a alucinar que Dr. Phil salió de la televisión para decirle en la gasolinera todo tipo de cosas satánicas. Otro tipo disparó a su televisor, su papá llamó a la policía, y él se atrincheró en su habitación y se autolesionó en el corazón. Sobrevivió y tuvimos que llevarlo a su primer juicio para decidir si iba al hospital psiquiátrico o a la cárcel. El juez estaba recopilando evidencia de todas las partes y le permitió hablar. Pasé 30 minutos a su lado en el coche de camino y sabía que esto iba a ser muy interesante, charlas sobre rituales satánicos durante unos 30 minutos, menos el tiempo que intenté hablar sobre nuestro amor mutuo por System of a Down para calmarlo. Se pone de pie y el juez le dice, ¿es cierto todo eso que sucedió? Apuñalamiento, disparos, locura. Él, frente a una sala llena de abogados, personal médico, un jurado y todas estas personas, agarra el micrófono y dice, juez, Dios me dijo que tomara un enorme juguete para autoplacer negro y se lo metiera por el asterisco a mi padre. Necesito hacer el trabajo del Señor, por favor. Y se sienta. El juez levanta una ceja, yo trato de no perder la compostura, y él solo dice, bien, creo que he escuchado suficiente aquí. El tipo no dijo una palabra más, no creo que siquiera supiera a dónde iba o qué acababa de pasar. Entró tranquilamente en el hospital psiquiátrico sin problemas. Trabajaba en una sala psiquiátrica de hospicio en la lavandería. Pasaron todo tipo de cosas locas, espeluznantes y asquerosas, pero una se me quedó grabada y aún me da pesadillas. Había un hombre mayor apodado Hunter, y aunque era físicamente capaz, tenía la mente de un niño. Siempre llevaba uniformes de Disney al trabajo, y eso lo hacía feliz. Mientras entregaba su ropa en su habitación, siempre me tomaba un tiempo extra para hablar con él. Siempre quería mostrarme sus libros de cartón, sus animales de peluche o sus sábanas de aviones. A veces incluso jugábamos a las palmaditas, piedra, papel o tijera, etc. Era un encanto y totalmente inocente. Pero un día, mientras yo no estaba en el trabajo, se cayó y se golpeó la cabeza contra un marco de la puerta. Aparte de un chichón, parecía estar bien según las enfermeras. Pero la próxima vez que lo vi, noté que había destrozado todos sus animales de peluche. Le pregunté qué había pasado. Se lanzó sobre mí, me mordió en el brazo y luego empezó a agitarse como si intentara pegarme en una pelea de niños a bofetadas. No sé qué pasó, no soy médico, pero fue como si se activara un interruptor en su cabeza y desde entonces solo fue violencia y rabia. Eventualmente tuvo que ser trasladado al otro lado de la sala, la parte cerrada con cosas acolchadas. Todavía pienso en él todo el tiempo, pero la única vez que intenté visitarlo después de renunciar, no me permitieron verlo debido a problemas de comportamiento. No soy enfermera, pero vi algunas cosas divertidas aterradoras salvajes durante mi estancia en mi amigable sala psiquiátrica de barrio. Lo más aterrador fue probablemente mi compañera de cuarto. No estoy aquí para juzgar porque sé que cada paciente tiene sus razones completamente válidas para terminar en una sala, pero en la que yo estaba era la sala para todos los diagnósticos. Esquizofrénicos, desintoxicándose, bipolares, ansiosos, con TOC, sociópatas, deprimidos, personas que se autolesionan, todos estaban allí. Como alguien que se trasladó de un centro de tratamiento de trastornos alimentarios bastante tranquilo. Este era un nivel completamente nuevo al que no estaba acostumbrado a ver y que hacía que mi antiguo lugar pareciera una fiesta de pijamas de chicas adolescentes. Básicamente estoy tratando de justificar, como una persona ansiosa, por qué tenía miedo de los pacientes más agresivos. Así que mi compañera de cuarto prácticamente ignoraba mi existencia. Por mí estaba bien. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, noté su cabeza rapada y sus increíblemente impresionantes ojos verde dorado. Entré en mi habitación la primera noche como una idiota llorosa, habiendo finalmente contactado a mi madre por teléfono. Intenté forzar una sonrisa patética y balbucear un hola. Mi compañera de cuarto no levantó la vista desde donde estaba acurrucada en su cama. Me sentí bastante estúpida, pero estaba en una especie de trance, así que nada realmente importaba. Era casi hora de apagar las luces y me estaba preparando para acostarme cuando pasé por nuestros cubículos compartidos camino a nuestro baño. Noté que ella había guardado algunos proyectos de arte de lo que probablemente era una actividad grupal. Curiosa y fisgona acerca de mi tímida compañera de cuarto, me detuve y miré un poco más de cerca. Eran dibujos toscos con crayones y papel de impresora, pero bastante perturbadores. Recuerdo haber visto lo que parecía una persona sin brazos ni piernas, muchas X, garabatos rojos brillantes por todas partes y palabras incomprensibles dispersas en el papel. Creo que algo mencionaba mamá. Me reí para mis adentros, pensé supongo que moriré y me fui a la cama. Esa noche hubo tormenta. Recuerdo que saltaba cada vez que una enfermera entraba y nos revisaba. No dormí.
Nunca llegué a conocer a mi compañera de cuarto antes de irme y solo la escuché hablar una vez, pero me sentí mal por ella. Me pregunto qué había sucedido en su pasado que creó imágenes tan oscuras en su mente. ¿Quizás algún tipo de abuso? Todavía pienso en las personas que conocí allí de vez en cuando. Espero que estén todos en un lugar mejor. Más de 2 años como enfermera psiquiátrica en una unidad de confinamiento. Lo más divertido que me dejó sin palabras fue un paciente que me lanzó una galleta. Luego sacó a relucir sus partes íntimas. Después hizo volteretas por el pasillo mostrando sus partes. Algo memorable fue una joven atractiva que estaba psicótica e inestable. Estaba gritando en la sala de grupo y luego se fue a su habitación. Esperaba que se calmara. Escuché a un técnico gritar «No, para». Corrí y vi que había dibujado con su líquido rojo menstrual por toda la ventana y el baño. Mientras el técnico corría a buscar productos de limpieza, le pregunté qué estaba haciendo. Ella se puso rojo en los labios y dijo «lápiz labial». Le grité que parara mientras me ponía guantes. Empezó a llorar y, antes de que pudiera limpiarla, sacó un paquete de jugo de limón de su bolsillo y se lo echó en los ojos diciendo «No quiero estar aquí, ahora soy invisible». Lloraba fuerte y como una niña mientras la cambiábamos y le lavábamos los ojos. La historia más triste que me dejó sin palabras. Hombre de unos 30 años, 1,80 m de altura y 113 kilos. Mentalmente, tal vez de 4 años. Activamente alucinando y delirante. Ya había pasado 3 meses entre otros 2 hospitales. No podía escribir su nombre, ni verbalizar su apellido. No podía responder de dónde era o dónde vivía. Tenía alta presión arterial. El día que llegó solo tenía la ropa que llevaba puesta. Sus zapatos tenían agujeros del tamaño de una moneda de dólar en la suela. Estuvo en nuestra instalación 5 meses. Es una instalación de corta estancia normalmente. Ningún familiar lo visitó. No se logró contactar con éxito a su familia en esos 8 meses. Nuestro personal le compró ropa. Nuestra trabajadora social se esforzó durante meses para encontrar un hogar grupal que pudiera aceptar problemas psicóticos e intelectuales. Ocasionalmente atacaba a otros hombres debido a las voces y miraba a las mujeres diciendo «dame un beso» antes de abrazarlas. En resumen, la trabajadora social encontró un hogar grupal para él. El personal se aseguró de que tuviera ropa y zapatos decentes y lo dimos de alta. La señora que lo iba a llevar lo llevó a la oficina del Seguro Social con nuestro director de la unidad presente para transferir su cheque al hogar grupal. Inmediatamente su familia empezó a llamar porque se enteraron de la transferencia del cheque después de 8 meses. Vinieron y lo recogieron del vestíbulo, tuvimos a un técnico sentado con él hasta que llegaron varias horas después, y no hablaron con ningún miembro del personal. Espero que no se haya perdido en las calles y haya perecido. Le habría encantado ese hogar grupal.